Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva sesión de métodos radiográficos, radiografía convencional. Hoy vamos a estudiar la técnica radiográfica. Mi nombre es Ronald Silva, docente a cargo de la asignatura, y le doy la más cordial bienvenida a todos. Tenemos que entender que la técnica radiográfica van a ser todos aquellos factores y variables que vamos a tener que considerar para someter a exposición a una estructura anatómica y así lograr con precisión y exactitud su reproductibilidad en el receptor de imagen. ¿Ya? Dichos factores vamos a dividirlos en los factores del paciente, los factores de exposiciones o factores técnicos y los factores de calidad de imagen. Los factores del paciente vamos a tener que tener en cuenta la complexión, ¿ya? Y eso se hace a través de la evaluación de la forma y tamaño del paciente. Como ustedes bien conocen, vamos a tener distintas configuraciones anatómicas, entre ellas el paciente esténico, hipoesténico, hiperesténico y esténico. Dependiendo esta configuración, la técnica tendrá que aumentar o disminuir según sea el caso. Además, tenemos que considerar la densidad de la masa de la estructura anatómica a explorar. No va a ser lo mismo tomar una radiografía de tórax para el estudio como tal de los campos pulmonares, como sería en la misma región tomar una radiografía de parrilla costal, donde lo que me interesa ver son los arcos costales, que son estructuras óseas, ¿ya? Y por eso la técnica va a variar. Así como las estructuras en las que vamos a encontrar la imagen. Como pueden ver en la imagen de la radiografía de tórax que se muestra, vamos a tener una zona A donde vamos a tener el corazón, que va a aportar una densidad media en comparación de la zona B, que sería donde tenemos la superposición de los órganos del mediastino y la columna, y una zona C, que sería la zona externa entre aire y la materia grasa o muscular que encontraremos en el paciente. Además, en los factores del paciente encontramos la patología por la cual el paciente se está realizando la exploración o el médico se la ha solicitado. Y en este caso, algunas patologías van a modificar la densidad o cómo se ven en la imagen. En el caso de tener una osteoporosis, vamos a tener de que se eleva la radiolucencia, pues hay una disminución en la densidad de lo que es las estructuras óseas. En el caso del neumotórax ocurre lo mismo, pues vamos a tener una acumulación de aire en el espacio virtual de las capas pleurales. En la atelectasia vamos a tener un aumento de la radiopacidad del tejido afectado por un aumento en la cantidad de líquido o la inflamación que va a producir, que donde debiese haber aire normalmente, vamos a encontrarnos con estructuras que son más radiopacas. Así como las neumonías, que son las típicas condensaciones que vamos a ver en la placa de tórax, ¿ya? Y lo que conlleva a un aumento en la radioopacidad del tejido pulmonar. Los factores de exposición o técnicos vamos a tener tres, que ustedes como tecnólogos los van a poder manejar. Tenemos el kilovolt peak o kilovoltio, el miliampere, un miliamperaje, MA, y el tiempo de exposición que se mide en segundos o milisegundos. ¿Ya? La combinación del miliampere y el tiempo de exposición va a ser el miliampere segundo. Estos se van a seleccionar en la mesa de comando. El kilovolt va a determinar la calidad del haz o poder de penetración de este y va a controlar la escala de contraste radiográfico. ¿Ya? La desventaja que tenemos con el kilovolt es que un alto kilovolt produce un aumento en la radiación dispersa. El miliampere va a determinar la cantidad de radiación que se emite y dependerá de la configuración del fabricante el miliampere a utilizar. Vamos a tener como promedio, como estándar, que podemos encontrar miliamperes de 50, 100, 200, 300, 400 y 600. Pero esto, insisto, depende del fabricante y el tipo de equipo que estemos utilizando. El tiempo vamos a tratar de que sea lo más corto posible para reducir la radiación del paciente y eliminar así la borracidad cinética que se podría evidenciar en los exámenes que realicemos. Y se va a expresar en segundos o fracciones de segundos como los milisegundos.
El miliamper segundo va a ser la cantidad de radiación emitida desde el tubo cada vez que se efectúa un disparo. No influye en la calidad del haz y es un factor importante en el control de la densidad óptica de la radiografía. Este se va a manejar desde la consola en el comando del miliamper segundo como tal y comandos separados de miliamper y tiempo según el fabricante. ¿Ya? El equipo que utilicen ustedes va a tener la opción. En el caso del equipo del CDA, vamos a encontrarnos que va a tener un botón para poder trabajar con miliamper segundo o trabajar con el tiempo por separado. Algunos ajustes en los factores de exposición que podemos realizar son la modificación entre el miliampere y el tiempo. El miliampere para una exposición dada es inversamente proporcional al tiempo de exposición, ¿ya? Y matemáticamente se va a expresar de la siguiente forma. Vamos a tener el tiempo de la primera exposición dividido por el tiempo de la segunda exposición va a ser igual al miliampere de la segunda exposición dividido por el miliampere de la primera exposición. Este cambio en que en el caso del tiempo sea primero dividido por segundo, es inversamente proporcional con relación al miliampere, por lo tanto va a ser segundo dividido en primero. Bien, ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Vamos a tener aquí un ejemplo, un ejercicio simple que puede ayudarnos a entenderlo, ¿ya? Vamos a tener los siguientes factores de exposición para una radiografía de parrilla costal. Un kilovolt de 50, un miliampere de 100 y un tiempo de 0,6 segundos. Como es un paciente poco cooperador, se va a seleccionar una estación de 300 miliamperes. ¿Cuál es el tiempo de exposición a seleccionar? Acá tendríamos que hacer aplicando la fórmula que vimos anteriormente para obtener cuál es el tiempo a utilizar. Primer ejercicio para que lo practiquen. Segundo, se efectúa una radiografía de cráneo a un menor de 100 mA con 100 mA y 0,3 segundos. Este examen tiene una densidad óptica satisfactoria, pero presenta borrosidad por movimiento del paciente. Se debe efectuar una segunda exploración. ¿Qué ajustes a los factores se harán? Acá, como ya dijimos que no afecta la calidad la modificación del miliampere segundo en sus dos variables, podemos jugar modificando el miliampere, aumentándolo para disminuir el tiempo y así evitar que el paciente, como en este caso un menor, pueda realizar la radiografía de cráneo sin evidenciar lo que es la borrosidad cinética por el movimiento que generan los niños que se ponen a llorar obviamente porque se asustan, ¿ya? En el caso, y esto es importante que les quede claro, que cuando realicemos la evaluación, lo ideal sería que ustedes coloquen el número solamente, ¿ya? Un detalle, pero para que lo tengan claro. Ahora, también podemos modificar la distancia foco-película. La distancia foco-película se va a ver influenciada o regida por lo que es la ley de la inversa de los cuadrados. Esta ley dice que la intensidad de la radiación varía inversamente con el cuadrado de la distancia entre el foco y el receptor de imagen, ¿ya? O sea, no es lo mismo tomar una radiografía de tórax a 1 metro que a 1,80 m, y es por eso que se eleva tanto la técnica. Acá es la explicación matemáticamente de cómo poder resolverlo. Entonces, distancia y tiempo. Vamos a tener un examen requiere una exposición de 0,8 segundos a una distancia de 1 metro. ¿Cuánto tiempo requerirá si se reduce la distancia a 80 centímetros? Ustedes dirán, ¿cuándo voy a utilizar esto? Por ejemplo, nosotros tomamos con una técnica a 1 metro, a 1,10 m, que es lo que trabajamos con la Buki dependiendo del equipo, pero luego tenemos que tomar la misma radiografía y el paciente viene en tabla y el equipo no me permite elevar más el tubo, por lo tanto el paciente al estar en tabla queda más alejado del receptor de imagen y la distancia como tal se disminuye. Entonces, por eso es que vamos a ocuparla en ese caso, ¿ya? Y acá simplemente reemplazaríamos los factores donde tenemos el primer tiempo y la primera distancia y luego reemplazaríamos los valores en el caso de la distancia 2 por 80 y podríamos resolver cuánto es el tiempo. Ahora, ajuste del miliampere segundo por las modificaciones de la distancia foco-película según la ley del cuadrado directo. ¿Qué dice? ¿Cómo se relaciona la distancia y el miliampere segundo? Dice que el miliampere segundo de la segunda exposición va a estar dividido por el miliampere segundo de la primera. Esto va a ser igual
y es, ojo, ley del cuadrado directo. No es indirecto, por lo tanto siguen estando los factores en el mismo lugar. O sea, va a venir la distancia foco película al cuadrado de la segunda exposición dividido por la distancia foco película al cuadrado de la primera exposición. Si se fijan, en la parte superior de ambas fracciones vamos a tener segunda exposición y abajo primera exposición, pues es ley del cuadrado directo. Y la aplicación sería para una distancia foco película de 1,80 m se requiere 100 mA/s. ¿Qué distancias foco película se debe establecer para reducir el miliampere a 25? Ahora, modificaciones del kilovolt peak. Este va a modificar el contraste radiográfico con la consecuencia, obviamente ustedes saben, que a mucho kilovolt más radiación dispersa. Es la diferencia de la densidad óptica entre estructuras adyacentes, el contraste radiográfico como tal, y es el factor principal en la calidad radiográfica, pues un kilovolt insuficiente se va a ver como un moteado cuántico, que es el ruido, ¿ya? O el exceso va a provocar también una disminución en la calidad. Entonces hay que calcular exacto el kilovolt que vamos a utilizar. Y va a permitir la velocidad del detalle anatómico con bordes contornos de una estructura. Y va a corresponder a las diferencias de atenuaciones de las de rayo X al atravesar los diferentes tejidos. La densidad óptica o densidad radiográfica va a ser el grado de ennegrecimiento de la radiografía final, ¿ya? Desde el negro, que es una densidad óptica de 3, hasta casi transparencia, que es una densidad óptica de 0,2. En radiología digital, y esto es importante, la densidad óptica se ve reemplazado, o su homólogo, sería la palabra correcta, es el brillo. Cuando ustedes modifiquen en la pantalla en radiología digital, el brillo corresponde a la densidad óptica, por si acaso. La densidad óptica se controla con el mA/s y la distancia foco-imagen, ¿ya? Y la radiografía sobreexpuesta va a ser aquella que es oscura y donde tenemos una DO elevada, y en el caso de la subexpuesta va a ser una radiografía tendiente a más clara, donde tenemos una DO baja. El contraste va a ser la cantidad de la escala de contraste, perdón, va a ser intervalo de densidades ópticas comprendidas entre la zona más alta y baja de densidad óptica. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Es la cantidad de grises que tenemos en esta escala. Si se fijan, la escala A dice 50 kV y 60 mA/s, en comparación de la escala B tenemos 90 kV y 10 mA/s. La primera escala pasamos del blanco al negro en pocos tonos, en cambio en el B tenemos muchos tonos intermedios. Una radiografía de alto contraste es una escala corta, como sería el caso de la A, y una radiografía de bajo contraste sería una escala larga, como sería el caso de B. Proyecciones, esto sería la escala A ideal para una radiografía de dedos, donde quiero tener una escala corta de contraste, por donde haya un alto contraste, donde vea hueso y nada más. Y la B sería la opción opuesta, que sería una radiografía de tórax, ¿ya? Donde tengo muchos tonos que me permite diferenciar el pulmón, mediastino, estructura ósea, etc. Ahora, ¿quién va a controlar la densidad óptica? Tres factores. El mA/s, pues es el factor más importante para controlarlo, pero aún así vamos a tener la distancia foco-película, que se va a estandarizar a 1 metro, 1,80 m, y dicha distancia se estandariza, para que lo sepan, según la Buki, ¿ya? Vamos a tener Buki que van a trabajar a 1 metro y vamos a tener Buki que van a trabajar a 1,80 m. El kilovolt es más difícil para controlar la densidad óptica, pues se producen otros efectos como son penetración, dispersión, y afecta el contraste. La forma más sencilla para evaluar o reducir la densidad óptica de una radiografía consiste en aumentar o disminuir el mA/s. Ahora, una radiografía de alto contraste
o sea, con una menos gama de grises, como les dije recién, una radiografía de mano, de dedo, se va a disminuir el kilovolt. Y si bueno, no saben ustedes todavía, pero cuando trabajen se van a dar cuenta que una radiografía de mano ocupa 40, 42 kilovolt, que es muy poco en comparación de una tórax que se ocupa 120. Y otros factores que influyen en el contraste son la colimación y las rejillas antidifusoras, que lo vamos a ver a continuación. Para el ajuste del kilovolt peak en el contraste radiográfico vamos a utilizar la ley del 15%. Esta nos explica que si se aumenta el valor del kilovolt en un 15%, se debe reducir a la vez el miliampere a la mitad. ¿Cómo aplicarlo? Por ejemplo, se efectúa una radiografía de hombro con 50 kV peak y 50 mA. Se desea disminuir el contraste radiográfico. ¿Qué factores de exposición utilizarán? En este caso, si pensamos, deseo disminuir el contraste radiográfico. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Aumentar o disminuir el kilovolt? Luego de entender esa lógica y saber que si aumento el kilovolt, se reduce el contraste, si desciende el kilovolt, aumenta el contraste, elijo una de las dos opciones y lo bajaría un 15% y con ello reduzco el miliampere a la mitad o lo duplico en el caso contrario para compensar, ¿ya? Así se mantiene la misma técnica, por así decirlo, la misma calidad, pero con la reducción o aumento del contraste deseado. Entonces, antes de resolver, hay que pensar, si aumento el kilovolt en un 15%, ¿qué es lo que busco? ¿Disminuir el contraste o aumentar el contraste? Teniendo claro eso, aumento o disminuyo en un 15% y con ello duplico o disminuyo la mitad el miliampere segundo. El CAE o AS, el CAE en inglés, en español, perdón, es control de exposición automático, y en inglés AS, que es Automatic Control Exposure. Dice, entonces, en el caso, para entender lo que es, va a ser un dispositivo que mide la cantidad de radiación que llega al receptor de imagen, determinando de manera automática, y esa es la característica y la gracia que tiene, la exposición cuando ha llegado al receptor de imagen una cantidad de suficiente radiación que proporcione la densidad óptica requerida, ¿ya? Y para ello se utilizan dos sistemas de fotocronómetros, que es un fotomultiplicador y una cámara de ionización. En el caso de los CAE que están en el estativo o en la mesa, van a ser unas cámaras de ionización, ¿ya? Que cuando el gas que está en su interior alcanza cierta cantidad de ionización, los sensores le avisan al equipo y este corta el disparo. Muy útil sobre todo en radiología convencional, donde un exceso de técnica provoca una sobreexposición en la imagen y con eso automáticamente separaba el disparo y obtenía una radiografía excelente, disminuyendo así primero exponer demasiado al paciente y las repeticiones por sobreexposición en las películas. Si a esto le sumamos CAE más digital, que el digital de por sí nos ayuda mucho porque tiene un grado de latitud más alto que es en el caso en comparación de la radiología convencional. Se nos hace mucho más fácil la pega en el sentido de evitar repetir proyecciones o tomas radiográficas por técnica inadecuada. El fotomultiplicador de los dos aparatos para el CAE va a ser el cual la radiación incide sobre una pantalla fluorescente, la cual emite luz de intensidad proporcional a la radiación incidente. Y el fotomultiplicador va a transformar la luz en carga eléctrica y al alcanzarse cierto nivel de carga eléctrica, la exposición finaliza automáticamente. Y las cámaras, bueno, que es lo que yo les expliqué antes, la radiación va a llegar a la cámara, genera dentro de esta cámara la ionización que crea carga eléctrica. Esta carga eléctrica es proporcional a la densidad óptica y cuando se alcanza una carga eléctrica apropiada finaliza la exposición que es el disparo. Entonces son métodos automáticos de controlar
el grado de densidad óptica, pues a través de la ionización, de la acumulación de carga en realidad que sería, se puede cortar el disparo y así nos sobreexponemos la imagen. Y eso, esta clase la verdad es muy cortita. Recomendaciones, los ejercicios la verdad no los quise resolver, pues creo que los pueden resolver por ustedes, pero antes de nada tienen que tener claro que hay que pensar, por ejemplo, sobre todo en el disminuir o aumentar el contraste, qué es lo mejor, qué es lo que corresponde más, si necesito aumentar o disminuir el kilovolt para después duplicar y dividir a la mitad el miliamper per segundo. ¿Ya? Son ejercicios simples que los vamos a aplicar en la evaluación, ya sea regulativa o el examen, así que para que lo tengan en consideración. Ya saben, dudas, consultas al correo o a través del aula, estaré encantado de responderlo. Un abrazo y que estén muy bien.